Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Les habla Luis Victoria, su abogado de inmigración, aquí desde Miami, Florida, en los Estados Unidos. Hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante, cómo prepararse para su entrevista de la visa de inmigrante en los consulados, en las embajadas. Tienen que prestar mucha atención paso a paso. Vamos a explicar qué debe tener en cuenta, cómo prepararse en el sentido de que el día que usted llegue, va a poder obtener su visa de inmigrante sin ningún inconveniente si lleva paso a paso cada uno de estos aspectos. Entonces no se vayan, que ya regresamos. Si ya estás inscrito aquí, suscrito en nuestro canal de YouTube, gracias por estarlo. Seguir apoyando este material de contenido importante para toda la comunidad de inmigrantes en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Dale like si te parece bien interesante este video para ti, para algún familiar, para algún amigo o para quien de pronto lo pueda necesitar. También igualmente, si no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos cordialmente para que te suscribas. Esto es muy importante para que tú fortalezcas tus aspectos importantes para poder cumplir ese sueño americano que tienes planeado. Así que vamos a hablar de un tema muy importante. Todos pensamos que el inicio de la aplicación de la visa de inmigrante, el proceso que llevo a cabo y todo esto que se me presenta a través del trámite consular es lo más importante. Pero cada una de las etapas de ese proceso de obtener esa visa de inmigrante es importante. Ninguno es menos importante que el otro, o el otro es más importante que el siguiente paso. Todos hacen un mecanismo que te lleva finalmente a obtener esa visa de inmigrante en el consulado. Estamos enfocándonos ahora no al ajuste de estatus cuando las personas están físicamente aquí en los Estados Unidos. Estamos enfocándonos en este video de cómo prepararte, cuáles son los pasos exactamente que debes tener en cuenta cuando vas a tener esa visa de inmigrante en el consulado o en la embajada de tu país, la que has escogido para llevar a cabo este proceso consular. Y este es el último, básicamente, paso de toda esa cadena de pasos que has llevado a cabo para poder llegar allí. Pero si no estás preparado, puedes también perder todo el tiempo, todo el dinero, y pues obviamente va a ser un fracaso que no pues obtengas tu visa de inmigrante, estar con tus familiares y pues obviamente cumplir el sueño americano. Así que este video es muy importante, te va a llevar paso a paso por todos esos aspectos que tienes que tener en cuenta para poder llevar a cabo una exitosa entrevista de el visa de inmigrante. Personalmente te hablo no solamente como abogado, porque he tenido muchísimos casos en los cuales personas han obtenido su visa de inmigrante, finalmente han tenido éxito en ellas. Pero también te hablo como un inmigrante, porque yo también tuve esa experiencia hace muchos años como inmigrante. Yo fui a esa entrevista y obtuve mi visa de inmigrante a través del deporte, porque soy deportista, y pude obtener esa visa de inmigrante. Me dieron la residencia permanente una vez entré aquí en los Estados Unidos. Así que les hablo con propiedad, no solamente como abogado de inmigración aquí en los Estados Unidos, sino también como un inmigrante quien ha pasado por todos estos pasos para poder tener éxito en el sueño americano. Así que les quiero compartir todo esto, no me quiero quedar con nada. El primer paso que tienes que tener en cuenta, anota siempre todos estos pasos, es llevar a cabo una entrevista que está estipulada en una cita que tú tienes que llevar a cabo también a través de un link. Quiero aclararles que estos ejemplos de estos pasos que estamos llevando a cabo aquí en este video son tomados de la Embajada de Estados Unidos en la ciudad de Bogotá, Colombia. Cada embajada, de acuerdo al país, puede tener sus variaciones, así que tengan en cuenta estudiar cada país, cada embajada de donde usted vaya a llevar a cabo esta entrevista, porque pueden tener variaciones. Pueden, por ejemplo, este primer paso puede tener una página especial para usted llevar a cabo esa estipulación de agendar esa cita, ese día y esa hora que usted va a llevar a cabo esa entrevista. Así que, por ejemplo, en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia, tienen una página web especializada que a usted le llegará la página donde debe llevar a cabo esa agenda, ese
calendario exactamente para el día que usted va a llevar a cabo su entrevista. Este es el primer paso que usted debe llevar a cabo, y posteriormente entonces, una vez se registre para ese día, va usted a recibir una cita para llevar a cabo sus biometrics, es decir, sus fingerprints. Va a llevar a cabo sus huellas dactilares, es decir, todo ese proceso que conlleva con la identificación tanto de las huellas dactilares como de la revisión de sus biometrics. Entonces, una vez usted realice esto, usted pues va a llevar a cabo ese primer e importante paso de estipular cuál es el día que va a llevar a cabo su cita, su entrevista con el cónsul. Así que tiene que estar muy preparado paso a paso para que esto sea exitoso. El segundo paso tiene que ver con los exámenes médicos. Los exámenes médicos también, de igual manera como les mencionaba, tiene que tener en cuenta cada país. Cada país puede tener sus restricciones, puede tener sus políticas, pero bueno, aquí estamos hablando de aspectos, factores genéricos que pueden suscitarse y pueden presentarse en cada una de las embajadas. Por ejemplo, uno de esos aspectos importantes que tiene que tener usted en cuenta es la identificación. El día que usted estipule la cita, el calendario para poder llevar a cabo esos exámenes médicos, usted tiene que estar consciente de que tiene que identificarse. No aparezca mucho tiempo antes, porque ahora hay muchas restricciones por la pandemia, así que tiene que llamar antes de asistir a cada uno de estos médicos, porque recuerde que tienen diferentes médicos. Cada médico puede tener sus políticas diferentes, sus restricciones distintas. Así que ese día, pues usted tiene que llevar un pasaporte que tenga identificación, por supuesto, con su foto. Y por supuesto también los menores de edad, aplicantes por ejemplo que sean de 15 años en adelante, pueden ser exigidos en relación con tomarse los rayos X del pecho, porque esto hace que pues obviamente tenga una claridad sobre la tuberculosis y otras enfermedades pulmonares que haya en ese menor de edad, que puede ser mayor de 15 años también. Igualmente es importante que usted permanezca 4 días o 3 días o 4 días antes de la entrevista realizando todas estas diligencias. Tiene que llevar también, no se olvide, los pagos respectivos de los exámenes médicos, que cada país tiene sus variaciones. Específicamente, por ejemplo, en Bogotá tiene un costo aproximadamente entre $250 a $300. Esto depende mucho de diferentes factores, como por ejemplo la cantidad de, por ejemplo, vacunas que usted ya haya tenido o las que les falta. Entonces, versus las que les falte versus las que tenga, va a ser básicamente el precio que usted tiene. Es importante que usted contacte primero la página web de su embajada para saber cuáles son exactamente las vacunas que se requieren, exactamente cuáles son las vacunas que usted ya tiene, y que lleve las pruebas de esas vacunas que usted ya tiene, para que pues obviamente no se las apliquen de nuevo. También es importantísimo que usted tenga en cuenta que se le va a tomar un examen de tuberculosis, porque es una de las enfermedades que Estados Unidos está más vigilante por la proliferación de esta enfermedad en el territorio aquí en los Estados Unidos. Así que tiene que estar listo para que a usted le tomen esos exámenes. Muy posiblemente a estos niños que tienen entre 2 años y mayores, ¿sí?, pueden tener el examen de tuberculosis también. Los niños entre 2 años y 14 años requieren también muy posiblemente otro examen que se llama Gamma Release Assay. Esto depende también de que a algunos niños se les exija ese tipo de examinación. También por ello las familias tienen que planificar, como les mencionaba, 4 días por lo menos antes de esa cita con el médico, porque muy posiblemente les puedan exigir el examen de los rayos X del pecho. También entonces, una vez usted tenga todo esto ya listo, pues obviamente ustedes van a ser requeridos para posibles examinaciones extras que pueda necesitar usted. Así que tenga en cuenta, todos estos aspectos de la examinación médica, porque tiene varios aspectos que tiene que tener en cuenta usted. Entre otros tantos, tener un buen tiempo para poder hacerse esos exámenes. Es importante que usted, vuelvo y repito,
tenga en cuenta las políticas, las directrices, las normatividades que existen en cada una de las embajadas. Por supuesto, estamos hablando de tiempos normales. En este momento las embajadas están cerradas, pero existe la posibilidad de que a usted le den la opción de algún tipo de entrevista para familiares inmediatos, por ejemplo. Entonces, todo esto tiene que tenerlo en cuenta al momento de su entrevista para la visa de inmigrante. Vamos a un tercer punto, el más importante. Bueno, les decía que todos son importantes, pero este es el día cuando usted va a tener la entrevista. Usted tiene que estar seguro de que todo lo hizo correctamente, de que llevó a cabo el formulario de S-260, de que pagó todos los fees correspondientes. Se supone que usted ya ha hecho todo esto correctamente, pero tiene que tener en cuenta todos esos documentos que usted también llevó a cabo, sometió, los subió a su cuenta con el NVC. Importantísimo cada uno de estos aspectos que vamos a tomar. Por ejemplo, el día de la entrevista me preguntan mucho las personas, ¿tengo que llevar los niños, los menores de edad? Pues sencillamente aquellos menores de edad que recibieron también su propia carta de cita para poder llevar a cabo esa cita con el cónsul, pues obviamente tienen que ir a esa entrevista también, es decir, esa welcome letter, esa entrevista que tienen también ese día, pues obviamente tienen que asistir, ¿sí? Si estos niños son, por ejemplo, familiares inmediatos o familiares condicionales, o sea, IR o CR, pues obviamente normalmente tienen que ir, es decir, recibieron una appointment letter. La appointment letter es aquella carta que tiene ya que la persona asistir a esa entrevista. También obviamente los familiares que estén enlistados allí en esa carta tienen que asistir. Muchas familias son numerosas, muchos han aplicado, es decir, varias familias en una sola petición, así que es importante esto. Otra nota importantísima es que usted no puede hacer planes todavía para viajar, es decir, comprar tiquetes, reservar hoteles en los Estados Unidos, vender propiedades, salirse de su trabajo. Muchos de esos aspectos usted los tiene que retener por ahora. Todavía no es un hecho de que usted haya obtenido la visa de inmigrante. Solamente quien tiene ya la última palabra es ese cónsul ese día en la entrevista de la visa de inmigrante en la embajada o consulado. No puede hacer todavía planes usted siempre y cuando usted no haya tenido en sus manos esa posibilidad de aprobación de su visa de inmigrante. Así que esto es lo que se aconseja. Para eso es que ustedes, cuando les dan esa aprobación de que ya les van a dar su visa de inmigrante, le dan 6 meses para que usted pueda hacer todos esos planes, para que usted pueda vender sus propiedades si es que las tiene que vender, para que usted, por ejemplo, realice los planes específicos aquí en los Estados Unidos. Todo esto es muy importante que usted lo planifique bien. Yo personalmente les recomiendo que ustedes planifiquen todo muy bien, que ustedes tengan un libro de notas o en su computador o en una hoja de Excel o en una hoja de Word, como sea. Usted tiene que planificar bien, usted tiene que tener en una columna los días, en la otra columna las actividades que usted va a llevar a cabo, en la otra columna las prioridades que usted va a tener en cuenta para poder llevar a cabo esa entrevista de la visa de inmigrante, y posteriormente pues ya el plan ya de incorporarse a los Estados Unidos, que va a ser otro video que tenemos también de cómo incorporarte a la cultura ya americana el día que vienes aquí ya a los Estados Unidos como nuevo inmigrante de los Estados Unidos. Es muy importante también ese video para que lo veas y que estés preparado de cómo tener el éxito aquí en los Estados Unidos. El sueño americano no es solamente obtener la visa de inmigrante. El sueño americano es venir bien preparado a los Estados Unidos con un plan de vida, con un plan bien trazado, no solamente para ti, sino también para tu familia. Cuando tú llegas aquí a los Estados Unidos con ese plan bien trazado, cumpliendo los objetivos a cabalidad, paulatinamente, cuando los vas cristalizando, entonces allí es donde se está configurando posteriormente el sueño americano. El sueño americano, repito, no es solamente obtener una residencia permanente, un plástico, no, es más allá de eso, es actitud, es también llevar a cabo planes de vida,
objetivos, ¿sí? Y también cristalizarlos, ¿no? Porque eso es también importantísimo. Pero no nos desviemos un poco porque estaba mencionándoles algo que vamos a hablar en ese video que les voy a dejar aquí también para que lo vean y que es importante que ustedes planifiquen. Otros aspectos que tienen que tener en cuenta es la lista de documentos. Esta lista de documentos, pues por supuesto es ya la documentación que usted previamente ha enviado a través de la aplicación que usted realizó en ese trámite consular. Yo aconsejo que usted lleve su carpeta bien ordenada, en orden alfabético, con su tabla de contenidos, bien ordenada, con el propósito de que si en caso tal de que lo requiera el oficial consular, pues usted va a tener la copia exactamente o el original de ese documento que usted envió. Normalmente son los originales que usted tiene que llevar a cabo. Entonces, por ejemplo, esos documentos están, entre otros, el pasaporte. Fotografías puede tener. Recuerden que el pasaporte tiene que tener validez, no tiene que estar expirado, no puede estar expirado. También tiene que ese pasaporte por lo menos tener 6 meses de validez antes de que usted, pues obviamente se venza ese pasaporte. No puede ir con el pasaporte vigente, pero se me vence dentro de un mes. No sirve, tiene que tener por lo menos 6 meses. Yo diría que muy poquito también, pero más o menos es lo mínimo que se exige. Y fotografías, es muy importante que usted lleve por lo menos 2 fotografías. Tiene que mirar en las páginas de las embajadas correspondientes para ver cuál es el tamaño exactamente que debe llevar a cabo. Los certificados de nacimiento también varían de acuerdo al país. Usted tiene que mirar también cuáles son las exigencias de ese país en específico. Por ejemplo, en Colombia se tiene que tener una forma larga en donde viene el certificado de nacimiento. No puede ser la forma corta, tiene que ser la forma que viene en versión larga, y esa es la que se exige. Todos los documentos tienen que estar traducidos al inglés. También sus certificados de matrimonio deben estar completamente traducidos en el idioma inglés. Igualmente, si usted ha tenido divorcios en el pasado, deben ir también acompañados esos documentos, esa cantidad de documentos deben estar también sus divorcios pasados. También importantísimo los certificados de antecedentes judiciales, ¿sí? Todos esos police records, todos esos crímenes que de pronto usted desafortunadamente haya cometido, faltas de violaciones a la ley. Todo esto tiene que ir, inclusive no solamente en su país de origen, sino también en otros países, porque muy posiblemente pueden pedírselos. Recuerde que ellos allí tienen acceso a las páginas internacionales, a las páginas obviamente que tienen que ver con los antecedentes penales suyos. Estos antecedentes penales no pueden ser mayores a 6 meses, tienen que ser en un rango, tienen que también observar cuáles son las exigencias de cada país, porque pues obviamente tienen que tener una vigencia apropiada. También si usted estuvo en la cárcel, estuvo en la prisión, tiene que llevar a cabo toda esa documentación, tiene que tener toda la documentación lista para si el cónsul le pregunta, pero usted ya pagó su condena, usted fue perdonado, fue dismissed, es decir, fue desestimado el cargo, fue por ejemplo una felonía o no fue una felonía, dónde cometió el crimen, ya pagó, cuántos años hace que se suscitaron. Inclusive tenemos otro video allí en donde habla de las inadmisibilidades cuando personas han cometido crímenes. Es un poquito parecido para todos los aspectos la evaluación que se hace en relación con esos crímenes que usted haya cometido, porque esto puede generar inadmisibilidades para que usted le ofrezcan una visa de inmigrante. También usted tiene que llevar todos esos récords que tienen que ver con los viajes que de pronto usted en el pasado hizo aquí a los Estados Unidos, como aquellos, por ejemplo, como las visas que usted usó para poder ingresar a los Estados Unidos. Muchos pueden tener diferentes tipos de visas o extensiones de esos estatus, o también cambios de estatus que usted haya hecho. Muy esencial que usted lleve bien organizado todos esos récords para efectos de que también usted brinde seguridad en la entrevista. Si usted no tiene todos estos aspectos bien en claro, pues por supuesto el oficial va a ver que usted no es una persona diligente en todo este tipo de pruebas, de evidencias que usted tiene que tener en cuenta. Finalmente, pues obviamente lo más importante que usted tiene que tener en cuenta, el día que usted va a tener la visa de inmigrante, la entrevista de la visa de inmigrante,
que debe tener en cuenta más allá de todo esto que acabamos de ver, que también es esencial, pero todos los detalles, no quiero dejar por fuera un detalle muy importante. Por ejemplo, el día que usted llegue no puede llegar a la embajada más allá de 30 minutos, por ejemplo. Por supuesto, cada embajada puede tener sus reglamentaciones respectivas, dadas las restricciones actuales alrededor del mundo, pero normalmente no puede asistir más allá de 30 minutos. Recuerde que hay dos filas normalmente para ingresar a la embajada, una para los solicitantes de visas de no inmigrante y otra para los solicitantes de visas de inmigrante. En muchas ocasiones también el clima es importante. Usted tiene que llevar algo para protegerse del frío, algo que de pronto sea no muy grande, porque muy posiblemente usted no van a dejarle entrar una gran jacket, una chaqueta muy grande. Tiene que ir bien presentado, tiene que ir con su vestido bien. Es como que si usted fuera a una entrevista de trabajo, pero la mejor entrevista de trabajo que usted haya tenido en su vida, porque le van a otorgar una visa de inmigrante. Si usted va con su familia, todos tienen que ir ordenados. Los niños no pueden ir con una tablet para empezar a jugar en la embajada. Tienen que ir enfocados a lo que van a lo que van a asistir, a recibir su visa de inmigrante. Tienen que ir con esa actitud puesta para que ese cónsul quede convencido de que verdaderamente los Estados Unidos quiere tener a alguien como usted aquí, como residente permanente que va a ser, y posteriormente como ciudadano. Recuerde que usted es un inmigrante, no es un ciudadano todavía. Cuando usted llega, usted va a llegar con una visa de inmigrante y posteriormente va a obtener una residencia permanente, todavía no es ciudadano. Así que es muy importante que usted sepa valorar todos estos aspectos. Ahora bien, también es importante que vayan las personas indicadas. Usted no puede ir con los familiares que no están estipulados dentro de la carta que les mencioné anteriormente, enlistados allí, obligados a ir a esa entrevista. Solamente están obligados a ir las personas necesarias. Por ejemplo, aquellas personas que son los peticionarios, obviamente los beneficiarios. Algunas veces es necesario un intérprete, pero tienen que averiguar las condicionalidades, las restricciones que existen. También personas que son visitantes con necesidades especiales requieren de algún colaborador, algún ayudante para que pues obviamente le ayude a llevar a cabo su silla de ruedas, o personas con discapacidades también tienen que llevar a esa persona que los auxilia en esas situaciones específicas. También si usted tiene una condición médica especial, usted tiene que dejarlo saber, comuníquese a la embajada, mire las páginas web de esas embajadas específicamente, cuáles son las restricciones, cuáles son las condiciones que exigen ellos y cuántos días de anticipación usted tiene que mencionar que tiene esas discapacidades o tiene esas condiciones especiales, porque si no va a ir mal preparado. También, como les decía, vista apropiadamente. Usted puede tener su libertad de vestir como usted desee, pero desafortunadamente ese día tiene que ir muy bien presentado, ¿no? Obviamente no es que usted vaya a ir con una ropa de una marca especial, o bueno, en fin, no, tiene que ir bien presentado, ¿no? Es decir, bien presentado es los estándares normales que existen. Haga de cuenta que usted, como le vuelvo y le repito, va a ir a una entrevista de trabajo. Entonces, es importante también que usted esté en silencio, sin comentar nada, sin preguntarle a otras personas cuando salen de su visa, de su entrevista de visa de inmigrante, cómo le fue, te la aprobaron, cómo le fue, te la negaron. No, usted tiene que quedarse en silencio porque hay cámaras por todo el tiempo, en todo lugar de la embajada, así que es muy importante que usted esté en silencio, respetando siempre las leyes. En los Estados Unidos es muy importante el respeto de las leyes. Yo sé que en todas partes del mundo existen leyes, pero aquí en los Estados Unidos eso es muy importante, el respeto hacia el otro, el respeto hacia las personas. Inclusive cuando usted se expresa, cuando usted observa, no debe estar mirando hacia el lado, tiene que estar concentrado en su entrevista, recordando las preguntas más importantes. Vamos a tener un video de eso también. Aquí les voy a dejar el link para que ustedes vean cuáles son las preguntas más frecuentes en el caso tal de que, por ejemplo, sea una entrevista basada en una visa de un familiar inmediato, etcétera.
Eh, en fin, es muy importante que ustedes lleven también cash, que lleven dinero en efectivo, caso tal de que usted lo necesite, lleve los fondos necesarios para usted poder pagar algún tipo de aspecto que tenga que usted cancelar de último momento. Entonces, algo importante también, usted tiene que con tiempo de antelación a su entrevista tener en cuenta siempre los hoteles que usted va a visitar, que sean cercanos a la embajada, que no sean lejanos, que tenga el transporte necesario, que todo esté organizado antes del día de la entrevista, que usted se acueste temprano, valga la redundancia también, que se acueste relajado, que obviamente no tome licor, no use digamos medicinas que puedan profundizar su sueño el día anterior. Tiene que estar muy relajado, acostarse muy temprano como le digo, y estar muy positivo. La actitud es lo más importante. Recuerden esto que les voy a decir y lo he dejado de último. Durante la entrevista todo está siendo previamente analizado, ha sido previamente analizado, perdón, por los mecanismos que tienen en los Estados Unidos para averiguar si usted ha cometido fraude, si usted ha hablado con la verdad absoluta, si usted no ha hecho, digámoslo así, no ha cometido ese fraude, entonces usted va a estar tranquilo. No haga fraude, hable con la verdad siempre, hable con la información correcta y precisa, no hable más de lo que debe hablar. Tiene que estar siempre muy seguro de todo esto que usted va a decir el día de la entrevista, todo lo que usted ha llevado a cabo. Vamos a decir que si usted cometió una infracción, usted, digámoslo así, usted cometió fraude enviando un documento de cierta evidencia que era falso, muy posiblemente ellos van a darse cuenta y le van a negar su visa y se la van a negar por siempre. Así que ande con la verdad. Recuerde siempre que ellos durante la entrevista ya van a saber si usted cometió fraude, saben si usted está hablando con la verdad, saben si usted va a venir acá a los Estados Unidos con una intención positiva. Así que bueno, esto fue muy importante para todos ustedes. Les habló el abogado Luis Victoria aquí desde Miami, Florida, en los Estados Unidos. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad y no se olviden que estamos pendientes de brindarles siempre material de contenido. Gracias y nos vemos en el próximo video.